Roma era una ciudad de símbolos y estrategia, no solo de legionarios y batallas. Cada estatua tenía un propósito más allá de la belleza. Cada mosaico contaba historias de influencia y poder. Los templos eran más que lugares de adoración. Eran instrumentos para el control político y la acumulación de riqueza. Los ricos de Roma invertían en arte con precisión calculada. No buscaban solo prestigio, buscaban seguridad económica y poder tangible. Cada villa, cada moneda, cada escultura reflejaba esto. El arte era una inversión, un lenguaje de poder entendido por pocos. Las familias más influyentes tenían mecenas secretos. Patrocinaban artistas, escultores y arquitectos discretamente. Los contratos rara vez eran públicos. Cada comisión ocultaba un propósito financiero. La opulencia era calculada, no casual. Un fresco en una villa podía ser un símbolo de riqueza, pero también un préstamo disimulado, una garantía de influencia política. El arte financiaba guerras. El lujo financiaba conquistas. Los emperadores y senadores usaban el arte para consolidar alianzas. Incluso los regalos artísticos podían cambiar destinos políticos. Un busto de mármol, un mosaico dorado, un relieve tallado. Todo tenía un significado económico y social. Roma era una ciudad donde el arte y el dinero se entrelazaban. Cada obra contaba una historia de ambición y poder. Los historiadores modernos apenas comienzan a comprender esto, pero las evidencias están allí, en las villas, templos y colecciones privadas. El mármol importado de Grecia y Asia Menor no era solo un lujo, era un símbolo de acceso a recursos y redes comerciales. Los mosaicos narraban victorias, tanto militares como financieras. Las esculturas mostraban rostros de aliados y patronos secretos. En cada pieza, un mensaje codificado. Roma hablaba a través del arte. No todo era visible al ojo desprevenido. El patrocinio artístico tenía reglas tácitas. Solo los iniciados entendían los matices. Un banquete podía ser escenario de un trueque financiero disfrazado de ceremonia. Los templos eran depósitos de riqueza y favores. Cada altar podía contener ofrendas que luego se convertirían en préstamos o inversiones. Los ciudadanos más poderosos dominaban estos secretos. Su estatus dependía de su habilidad para manejar arte y política simultáneamente. Incluso las monedas eran instrumentos de propaganda, grabadas con rostros, fechas y símbolos estratégicos. Cada moneda emitida reflejaba poder, lealtad y riqueza. El oro y la plata circulaban como testigos silenciosos de alianzas ocultas. Los coleccionistas de arte eran también jugadores de alto riesgo en la economía romana. Cada escultura adquirida podía inclinar la balanza de favor político. Las villas eran museos y bancos al mismo tiempo. Un mosaico podía ser garantía de un acuerdo secreto. El mármol podría representar la posesión de tierras lejanas o recursos estratégicos. Roma tenía un sistema sofisticado de poder encubierto. El arte era su lenguaje secreto. Su riqueza no estaba en cofres, sino en las manos de quienes entendían el código. Cada detalle, desde la elección de materiales hasta la ubicación de una estatua, todo era calculado para influir y proteger intereses familiares. Incluso los banquetes con artistas y poetas tenían un objetivo financiero. No eran simples celebraciones. Eran reuniones de inteligencia y estrategia económica. Los romanos más poderosos dominaban esta red, y la continuidad de su poder dependía de mantenerla secreta. Los historiadores actuales estudian la superficie, pero las historias verdaderas están ocultas en contratos, patronazgos y objetos de lujo. El arte en Roma era un arma tanto como un símbolo, un testimonio de sofisticación y astucia. Las conquistas militares requerían dinero, y el dinero llegaba del arte, del comercio de mármol, oro y objetos de lujo, de la manipulación de símbolos y estatuas estratégicamente colocadas. Roma prosperaba porque entendía el valor del arte como capital. Cada inversión cultural tenía retorno tangible. Las familias más antiguas usaban
El arte como garantía de influencia a largo plazo. Un mosaico podía abrir puertas en el Senado. Una escultura podía asegurar alianzas matrimoniales estratégicas. Cada obra llevaba un mensaje cifrado para los poderosos. No era solo estética, era economía, diplomacia y poder combinados. El patrocinio no era altruista, era un cálculo preciso de riesgo y beneficio. El lujo era funcional. El arte financiaba guerras, campañas y a veces revoluciones silenciosas. Roma nunca subestimaba el valor de la belleza calculada. Cada templo, estatua y villa contaba su propia historia de riqueza. Cada moneda y relieve hablaba de alianzas secretas. El arte era invisible a los ojos del pueblo, pero para la élite era la piedra angular del poder. Roma construyó un imperio de mármol, oro y estrategia. Un imperio donde la cultura y el dinero no eran opuestos, eran instrumentos de dominación. Cada acto de belleza tenía un propósito oculto. Cada obra era un contrato silencioso. Cada línea esculpida era tanto historia como inversión. Y aquí comenzamos a desentrañar esos secretos, a seguir los pasos de quienes transformaron el arte en riqueza, a descubrir cómo Roma realmente construyó su imperio, con visión, astucia y un dominio magistral del lujo y la cultura. Roma no solo acumulaba riqueza, la transformaba. Los objetos de lujo circulaban como señales de poder. Las joyas importadas de Oriente no eran solo decoración, eran moneda de cambio entre familias influyentes. El mármol de Carrara se convirtió en un símbolo de estatus. Solo quienes podían costearlo mostraban su verdadera posición. Cada villa de la élite era una exhibición estratégica. Los frescos no solo adornaban paredes, contaban historias de linaje. Cada detalle tenía un mensaje codificado. Los visitantes sabían interpretar las señales. El arte era lenguaje secreto. Quien lo dominaba, controlaba la percepción. Los escultores no eran simples artistas, eran aliados estratégicos, asesores silenciosos de poder. Una estatua de bronce podía representar una alianza invisible. Un relieve en un templo podía consolidar una posición política. El patrocinio artístico era un juego de ajedrez financiero. Los romanos calculaban cada movimiento. Las comisiones podían asegurar favores en el Senado o garantizar contratos militares. Los mosaicos narraban conquistas y victorias económicas. Cada obra de arte era una inversión a largo plazo, no solo cultural, también monetaria. Los objetos de lujo financiaban campañas y expediciones. El arte y la riqueza se entrelazaban sin separación. Los emperadores aprendieron rápido este lenguaje secreto. Usaban regalos y monumentos para persuadir y controlar. Las familias ricas competían en magnificencia y astucia. Cada banquetera, cada estatua, cada reliquia era calculada. Los templos y foros eran vitrinas de poder. Un altar podía ser un depósito de riqueza estratégica. El mármol no solo decoraba, aseguraba relaciones. El arte sostenía la economía oculta de Roma. Los historiadores modernos solo ven fragmentos, pero la élite entendía el impacto total. El lujo era una extensión del Estado. Los contratos financieros y matrimoniales se sellaban con obras maestras. El arte legitimaba reclamaciones de tierras y títulos. Incluso un simple busto podía cambiar lealtades políticas. El valor simbólico superaba al económico en apariencia, pero ambos estaban entrelazados. Cada estatua reflejaba estrategia, no azar. Cada mosaico, un cálculo político. Los artistas eran vigilantes y confidentes de la élite. Los materiales más exóticos tenían significado oculto. El oro venía de regiones lejanas, demostrando alcance y control. Las piedras preciosas de Asia indicaban alianzas comerciales. Cada regalo artístico era un mensaje de poder. El mármol tallado contaba la historia de la ambición. El arte servía como registro histórico y financiero. El valor real no estaba en la belleza,
sino en la influencia que generaba. Los senadores y emperadores invertían en proyectos específicos. Cada proyecto tenía retorno tangible en lealtad, prestigio, poder. El arte conectaba familias influyentes más allá de la ciudad. Las villas suburbanas eran centros de intercambio y estrategia. Los mosaicos decorativos eran mapas de alianzas ocultas. Los jardines con estatuas eran escenarios de diplomacia silenciosa. Incluso los patios internos tenían significados secretos. El lujo era lenguaje y moneda. Roma transformaba cultura en capital político. La opulencia se convertía en inversión estratégica. Las familias competían en generosidad calculada. El patrocinio aseguraba favores y lealtades futuras. El arte era también herramienta de propaganda silenciosa. Los retratos oficiales transmitían poder y legitimidad. Las obras religiosas conectaban riqueza con espiritualidad política. Cada escultura, mural o joya era deliberadamente colocada. Los romanos controlaban la percepción pública con precisión. El arte aseguraba que la memoria de las familias permaneciera intacta. Cada legado era cuidadosamente curado a través de objetos de lujo. Las colecciones privadas eran depósitos de historia y influencia. Los contratos secretos se sellaban con piezas artísticas exclusivas. El lujo se transformaba en una red de comunicación oculta. El arte y la política eran inseparables. En Roma no existía la belleza pura. Todo tenía función estratégica. Las élites comprendían el verdadero valor de la cultura. El arte permitía anticipar movimientos enemigos y aliados. El mármol, las joyas y los frescos eran herramientas de control. El lenguaje visual de Roma era sofisticado y deliberado. Cada inversión en arte garantizaba poder duradero. El imperio no solo sobrevivía por sus armas, sobrevivía por su inteligencia en finanzas y cultura. Cada ciudad, villa y templo contaba esta historia, y quienes la entendían dominaban la historia y el futuro. Roma era maestra en convertir lujo en estrategia. La cultura era capital, y el capital era poder. El arte, finalmente, construía imperios. Roma no solo construía edificios, construía mensajes. Cada columna, cada friso, cada estatua transmitía intención. Los templos eran símbolos de poder y propaganda silenciosa. No eran meros lugares de culto, eran centros estratégicos. Los artistas creaban obras según órdenes precisas de la élite. Cada detalle contaba una historia política. Cada relieve documentaba victorias y conquistas. Los mosaicos de los pisos eran mapas de alianzas. Los frescos de las paredes narraban genealogías y linajes. Los emperadores usaban el arte para legitimar su autoridad. Una estatua podía consolidar un gobierno o una alianza. El mármol importado tenía un significado económico. Cada piedra hablaba de rutas comerciales y tratados. Roma mostraba riqueza y control a través de belleza calculada. Los escultores eran observadores del poder, no solo creadores. Cada encargo artístico tenía doble propósito en estética y política. Las élites competían en ostentación estratégica. Cada villa y palacio era escenario de influencia. El lujo visible era un mensaje para aliados y rivales. El arte escondía secretos financieros y políticos. Los objetos importados conectaban Roma con todo el Mediterráneo. Cada joya y metal precioso indicaba alcance económico. El oro de Oriente no solo decoraba, simbolizaba dominación. Las piedras preciosas mostraban alianzas lejanas y comercio. El patrocinio artístico era un sistema de inversión sofisticado, no solo cultural, también económico y político. Cada retrato oficial reflejaba legitimidad y estrategia. Las obras religiosas vinculaban poder político y divino. Cada templo contenía símbolos de riqueza y control. El arte privado era reserva de influencia secreta. Las colecciones de villas transmitían mensaje de linaje y poder. Los mosaicos narrativos eran herramientas de comunicación oculta. Cada patrón geométrico contaba alianzas familiares. Los jardines decorados eran escenarios de diplomacia silenciosa. Incluso los patios interiores tenían significado estratégico.
El lujo era lenguaje, moneda y mensaje de poder. Roma transformaba cultura en capital político y social. Las élites comprendían la importancia del arte en la supervivencia. Cada inversión artística aseguraba lealtades y favores futuros. El arte era propaganda inteligente y sutil. Los retratos imperiales reforzaban la autoridad pública. Cada estatua y fresco mantenía la memoria histórica de la élite. Las obras privadas controlaban la narrativa política. El arte romano era un registro de ambición y estrategia. Cada elemento arquitectónico tenía función específica. Los templos eran depósitos de influencia y riqueza. Cada escultura contaba la historia de conquistas y alianzas. El mármol y los metales preciosos reflejaban control económico. El lujo era inversión calculada en prestigio y poder. El arte conectaba a familias influyentes de toda Roma. Los contratos políticos se reforzaban con obras artísticas. El patrocinio aseguraba estabilidad financiera y social. Cada pieza era un mensaje codificado a rivales y aliados. Roma utilizaba la belleza como herramienta de dominación. Los artistas eran estrategas de comunicación visual. Cada encargo tenía función simbólica y práctica. Las villas suburbanas eran centros de poder y cultura. El arte privado determinaba la posición social y política. El mármol tallado representaba riqueza y alcance territorial. Los mosaicos eran mapas de influencia y alianzas secretas. El lujo y la cultura eran inseparables en Roma. Cada familia transmitía poder a través de su colección artística. El oro, las piedras y los frescos eran lenguaje político. El arte no era solo belleza, era estrategia tangible. Las esculturas de templos reforzaban la autoridad divina y social. Los adornos de villas mostraban conocimiento y sofisticación. Cada obsequio artístico sellaba acuerdos políticos o económicos. Los contratos secretos se formalizaban con objetos lujosos. El arte era moneda y registro de la élite. Roma transformaba cada obra en símbolo de permanencia y control. Los frescos de escenas históricas enseñaban lecciones a visitantes. Cada mosaico narrativo era un testimonio político y económico. Los templos y palacios eran bibliotecas de influencia silenciosa. El lujo visible aseguraba prestigio duradero. Cada inversión en arte reforzaba el poder de familias y emperadores. Roma mostraba al mundo su poder a través de cada obra. El mármol, el bronce y las piedras preciosas hablaban más que palabras. El arte era instrumento de diplomacia, control y riqueza. Roma había dominado la combinación de estética y estrategia. El arte no solo construía belleza, construía imperios. Los historiadores modernos solo ven fragmentos de este sistema. Pero para la élite romana, cada detalle tenía propósito y efecto. Roma convertía cultura en capital y capital en influencia. El lujo era lenguaje secreto, símbolo de dominio, inversión segura. El arte y la política nunca existieron separados en Roma. Cada escultura, fresco y mosaico estaba cargado de significado. El arte sostenía la economía oculta y la diplomacia silenciosa. El poder de Roma residía tanto en armas como en estrategia artística. Roma no solo coleccionaba arte, coleccionaba influencia. Cada estatua, fresco y mosaico era una herramienta estratégica. Los banquetes y recepciones en villas no eran solo sociales, eran exhibiciones de riqueza y conexiones políticas. Los emperadores observaban cuidadosamente quién asistía. La disposición de los invitados mostraba jerarquía y poder. Los objetos artísticos reforzaban estas jerarquías. El mármol importado demostraba alcance comercial. Cada material extranjero señalaba alianzas y tratados. Las gemas y metales preciosos eran símbolos de riqueza invisible. No eran meras decoraciones, eran inversiones silenciosas. Los retratos familiares recordaban linajes y herencias. Los mosaicos narrativos enseñaban lecciones a futuros líderes. Cada villa era un escenario de propaganda personal. La decoración era lenguaje codificado de estatus y control. Los templos públicos y privados
reforzaban autoridad divina. Cada detalle arquitectónico transmitía poder y legitimidad. El arte era diplomacia visual, comprensión política sin palabras. Las esculturas de héroes y dioses servían de ejemplo moral. Cada gesto y expresión tenía intención calculada. Los relieves en arcos y monumentos celebraban victorias estratégicas. Los triunfos romanos se registraban en piedra y mármol. Cada obra narraba la expansión y el dominio de Roma. Las élites competían por encargos más impresionantes. Cada obra mostraba refinamiento, alcance y riqueza oculta. El arte financiado por la élite sostenía la economía cultural. Los mecenas aseguraban influencia a través de la inversión artística. El patrocinio era una red secreta de poder político y financiero. Cada escultura o mosaico reforzaba la posición de la familia. Los jardines y patios decorados eran espacios de negociación. La estética y la estrategia estaban intrínsecamente ligadas. Roma dominaba tanto en el campo de batalla como en el cultural. Los templos y foros mostraban unidad de poder y mensaje. Cada inversión artística tenía retorno tangible en lealtad y prestigio. Las villas suburbanas reflejaban dominio económico y social. El arte privado servía como moneda de influencia silenciosa. Los obsequios artísticos consolidaban acuerdos y alianzas. Los contratos secretos se formalizaban mediante objetos de lujo. Cada detalle era cuidadosamente planeado y calculado. Los frescos de escenas históricas reforzaban la memoria colectiva. Cada mosaico contaba historias de conquista y diplomacia. El mármol, bronce y oro eran lenguaje de poder y control. Roma fusionaba belleza y autoridad para perpetuar imperio. El arte era símbolo de permanencia, influencia y riqueza acumulada. Las élites entendían que la estética consolidaba su legado. Cada escultura, arco y altar hablaba de estrategia y ambición. Los templos eran depósitos de mensajes políticos silenciosos. El lujo visible demostraba control económico y social. El patrocinio artístico era inversión calculada en prestigio. Roma dominaba percepción y realidad a través del arte. Cada familia construía narrativa de poder mediante colecciones. Los retratos de emperadores reforzaban autoridad y legitimidad. Las esculturas de dioses y héroes inspiraban obediencia y respeto. Los mosaicos narrativos enseñaban historia y lecciones políticas. Cada pieza artística era registro de riqueza y estrategia secreta. El arte era tanto capital cultural como financiero. Roma convirtió la estética en herramienta de dominación. Cada encargo reflejaba intención, ambición y poder oculto. El lujo y la política estaban entrelazados indisolublemente. Los templos y monumentos eran bibliotecas visuales de influencia. Cada columna, friso y estatua reforzaba jerarquía y control. El mármol importado y los metales preciosos eran símbolos de alcance. Cada fresco y mosaico narraba historia, conquista y alianzas. Roma usaba belleza como idioma, persuasión y registro. El arte consolidaba autoridad, aseguraba lealtades y control. Las villas eran microcosmos de poder, riqueza y estrategia. Cada inversión en arte era inversión en supervivencia política. El lujo y la cultura eran herramientas de comunicación sofisticadas. Roma enseñaba que el arte no era solo adorno, sino poder. Cada obra reflejaba dominio, ambición y planificación estratégica. El arte era evidencia tangible de riqueza y habilidad política. Las élites romanas dominaban la combinación de estética y influencia. Roma no solo construía imperios, construía legado a través del arte. Cada mosaico, estatua y templo registraba historia, política y riqueza. El arte era lenguaje de poder, diplomacia y estrategia oculta. Roma consolidaba su supremacía a través de belleza planificada. Cada detalle artístico transmitía mensajes de autoridad y control. La civilización romana entendía que la estética y la política eran uno. Cada inversión cultural aseguraba prestigio, riqueza y poder duradero. El arte romano
fue el secreto detrás del imperio más duradero. Cada obra contaba historias de conquista, diplomacia y legado. Roma mostró al mundo que el arte construye no solo belleza, sino imperios.